En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te le buena noche, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy de qué día, ¿qué hablaremos el día de hoy más bien? Sí, Andrés, hay una... quisiera que hoy nos explicaras un poco de cómo la iglesia, nosotros que somos católicos, cómo nos fundamos en que es la verdadera, que es la verdadera iglesia y por qué los papas son tan atacados si estamos en la verdadera iglesia. Antes de ir ahí, Padre Santo, envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre Santo, purifica nuestro corazón y bendice nuestros labios para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente la buena nueva del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Señor mío, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María y a todos los que son suscriptores y forman parte de esta comunidad junto con los de Facebook. Señor, concédenos, Señor mío, hacer una familia grande que sea edificada bajo tu palabra y no bajo nosotros, sino la honra y la gloria siempre para ti. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Es Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Vamos a ver qué nos enseña. Mateo 16, 16 habla, Señor. Que tu siervo escucha. Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes tú ahí? Bueno, aquí que pues nosotros sabemos que Pedro es el primer papa, ¿verdad? Que fue instituido por Jesús, era uno de sus apóstoles. Y pues lo que él tenía, Pedro, yo creo que muchos de nosotros cuando realmente sentimos que Dios está con nosotros, sentimos eso, ¿no? Ese ardor en tu corazón de saber que está cerca de ti. Y pues como te dice la pregunta de por qué, si estamos en la verdadera iglesia, por qué siempre somos perseguidos. O sea, tú puedes decir yo soy católico y estás con otros protestantes, ellos se enfurecen. O sea, ellos no aceptan que la iglesia católica sea la que Dios fundó, ¿no? Fue la que dijo: sobre Pedro edificaré mi iglesia, ¿no? Acuérdate que la iglesia es Cristo. Y toda la vida de Cristo que vistes en el Nuevo Testamento, desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, desde su creación, de antes de que él estaba con el Padre, hasta que vino aquí y hasta que murió, es lo mismo que la Iglesia Católica va a pasar. Es la misma cosa. ¿Por qué se enfurecen? Los mismos fariseos, saduceos, escribas de aquel tiempo se enfurecían. ¿Por qué lo querían matar? Porque mucha gente se estaba yendo a la iglesia de Cristo, a Cristo mismo, seguían a Cristo, Cristo iglesia. Entonces a ellos no les convenía, por eso la gente se enoja. Ahora, por qué tantos papas son mal, hablan de ellos? Yo creo que muchas cosas también tienen que ver con el Papa, ¿no? Aquí hay varias promesas. Primeramente vamos a discernirlas. La primera es que sobre Pedro edificaré mi iglesia. ¿Se cumplió esta palabra? Sí. Porque si tú vas a la iglesia en Roma,
en el Vaticano, te darás cuenta que la iglesia de San Pedro, que representa el liderazgo de la iglesia católica en el mundo, está fundada sobre Pedro. Pedro está abajo en su tumba. Ahí está. Comprobadamente, científicamente, desde el año 400, ahí pusieron la primera iglesia y se fundó en el año 400, después de que llegaron de la persecución. Se conservaron los huesos o la reliquia de Pedro, gracias a todos los discípulos de él, en las catacumbas, ahí donde estuvieron por más de 200 años. Entonces todo esto es cosas de la iglesia que ha pasado, persecuciones como Jesús sufrió persecuciones. Fundan la iglesia como Cristo había dicho, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí está la primera promesa de Cristo. ¿Por qué algunos papas son, o sea que unos son buenos, unos son malos? Ahí en Mateo capítulo 3, 16:13, perdón, lo que estamos leyendo, capítulo 16, pero nos vamos al versículo 13. Mira lo que vamos a aprender algo. Jesús les hace una pregunta a sus sacerdotes. Mateo 16:13 habla: Señor, que tu siervo escuche. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dale. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Dale. Diles él: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes tú ahí? Pues que todos tenemos diferentes pensamientos, que todos y que pues que en cierta forma siempre terminamos comparando a Jesús con diferentes. No le damos el lugar, como quien dice, a Jesús al 100%. Nos fundamos en que si creemos o no creemos. Mira, nosotros como católicos sabemos que el Papa Jesús lo usa como instrumento para hablar Él. Dios lo usa para hablar Él. Pero hay una cosa. Entonces, ¿por qué hay papas malos? Cuando el Papa está con la comunidad, con la iglesia, aquí como estaba Pedro, estaba con los discípulos, todos los discípulos, Jesús estaba en medio. Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús dice: te lo reveló mi Padre que está en el cielo, ni carne ni sangre. Dios está hablando por medio de el Espíritu de Pedro. Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios está hablando por medio de Pedro, para decirle a la iglesia: Él es mi Hijo, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Utilizó a Pedro como instrumento. Cuando el Papa está enfrente de la comunidad, cuando está haciendo misas, cuando está celebrando viajes y está enfrente de una multitud, es Cristo mismo, es Dios mismo, hablando por el cuerpo del Papa que esté en ese momento, en este tiempo Francisco. Pero cuando el Papa está solamente solo, él también es como tú y como yo, y el diablo lo puede usar para ir en contra de la misma iglesia. Mira el mismo Pedro, 3 días después, en el versículo 21, habla: Señor, que tu siervo escucha. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarse a sus discípulos
que él debía ir a Jerusalén y sufrió mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitado al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo estuvo? Allá le dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Y aquí le dijo Satanás. El problema fue que estaban todos los discípulos reunidos. Jesús acababa de presentar también a la Virgen María como Virgen. Y estaban todos los discípulos. Esto lo sabemos por escritos aparte. Estaban todos los discípulos que Jesús ya había conquistado. Estaba Isaac, que es el pastor que lo vio nacer en la gruta. Estaban los pastores que Isaac andaban con él. Estaba todo lleno, había como unos 120 personas, dicen los escritos. Y Jesús les salió la plática porque Jesús le había dicho, los fariseos le habían dicho a Jesús: danos una prueba de que queremos ver que tú eres Dios. Y Jesús les dijo: no se les va a dar más prueba que la de Jonás. Y entonces los discípulos, cuando ya están a solas con Jesús en la noche, le dicen: enséñanos qué es eso lo de Jonás. Jesús les empieza a platicar: pues a mí te va a cumplir lo de los profetas, donde hablan que yo tendré que sufrir, tendré que ser torturado, crucificado, y se asustaron, la gente estaba asustada, los discípulos estaban asustados. Pedro toma a Jesús y se lo lleva aparte. Y cuando están aparte, le habla al oído. Bueno, Jesús se tiene que agachar porque Pedro es más chaparro que Jesús, y Jesús se inclina y Pedro le dice eso. Y Jesús cambió su forma de ser, su carácter, lo miró con ojos de enojo y se levantó y gritó: sácate, o como dijo, aléjate de aquí, Satanás. Porque para que la gente lo oyera lo que le estaba diciendo, lo estaba reprendiendo fuerte. Pedro se agüitó, dijo: porque tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. ¿Por qué allá habló Dios por medio de Pedro y aquí habló Satanás? Porque cuando Pedro o el Papa está en comunidad, está con el cuerpo de Dios. Cuando se separa de Dios, del cuerpo de Dios, Satanás entra. Y después el Papa puede decir cosas que no son. Por eso hay papas que van a una entrevista de televisión y la riegan. Y los que están dentro de la misma iglesia católica están esperando un error del Papa. ¿Para qué? Para acabarlo. Pero cuando el Papa habla en multitud, ahí no hay error, porque es Dios hablando a la multitud. Esa es la diferencia. Por eso hay papas que son atacados y papas que no. Hay unos que sí y unos que no. Pero se cumple lo de la iglesia de Dios. Va a haber papas. Fíjate en el papado desde el principio, desde que muere Pedro, ha habido papas buenos y papas malos. En el año 1503, cuando van a hacer el nuevo templo de San Pedro, el Papa Julio II, se le conoce como un papa, como emperador, porque se puso el nombre de un emperador, y era así, como emperador, quería presumir el poder, y mandó a hacer el templo de San Pedro, pero de unas enormidades grandes, enormes. Nunca se pudo acabar. ¿Por qué?
porque Dios no permitió, yo creo. Y después, años después, 100 años después, salió el templo de San Pedro, que también es enorme, pero es más humilde, porque el primero estaban robando al pueblo, le estaban vendiendo indulgencias. En el segundo se hizo con las donaciones del pueblo, los que quisieran donar, y con el material que había alrededor. Esa fue la diferencia, es el templo de Pedro. Por eso el primero, que hubiera estado enorme, pero Dios no lo permitió, porque hay que ser humilde. La segunda se cumplió, sí. ¿Por qué se acabó? Porque la gente hizo lo posible. Esa es la diferencia de la iglesia de Cristo. Ese es el poder de Cristo. Y Cristo prometió todo el poder que tienes para perdonar pecados. Ahí tenemos la sanación para nuestras almas. Pero tenemos que creer, si no, pues no tiene caso. Ahí está un poco de la explicación de Pedro y por qué nosotros somos la iglesia de Pedro. Y Jesús dijo, el diablo no va a poder con ella. Han pasado 2000 años y no ha podido acabar con la iglesia. Y pasarán los tiempos que Cristo quiera. Vendrán papas malos, sacerdotes malos, obispos malos, diáconos malos, laicos malos. Pero la iglesia de Dios permanecerá por los siglos de los siglos y toda la eternidad. Amén. Está escrito. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra. A ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Oye, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Se cumplió? Sí. Ahí está. La verdadera iglesia de Cristo edificada sobre la tumba de Pedro. Pero enfoquémonos en la promesa. Aquel que le perdone sus pecados le será perdonado. Usted no puede entrar al reino de los cielos si está en pecado. Entonces, empecemos a limpiarnos. Por eso, la Iglesia Católica, que representa el reino de los cielos aquí en la tierra, empezamos siempre diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Tenemos que reconocer nuestros errores, pedir perdón para formar parte de ese bendito cuerpo que se llama Cristo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.